El Mundial de Brasil 2014 solo tuvo una debutante, la cual fue Bosnia y Herzegovina. Pero ¿sabían ustedes que pudo haber muchas otras primerizas en esa copa? Selecciones que estuvieron cerca de un puesto a la clasificación o la repesca de Brasil 2014, o incluso algunas que llegaron a la repesca pero no pudieron pasar por algún fallo, aunque sea el más mínimo. El día de hoy les traigo 10 casos de selecciones que pudieron haber clasificado por primera vez al Mundial en la edición de 2014. Espero que les guste y comencemos. La selección venezolana es una de las que más ha progresado en los últimos años, de pasar de ser una selección terrible en el siglo XX a luchar por un cupo al Mundial de 2014 hasta la última fecha. Este caso lo hablé en un video viejo sobre las 5 veces que la Vinotinto estuvo cerca de ir al Mundial, aunque en realidad sería más bien las 5 mejores eliminatorias de Venezuela, pero bueno, no importa. Y bueno, el camino a Brasil 2014 de Venezuela arrancó mal, perdiendo ante Ecuador, pero en la segunda fecha vencieron de manera sorpresiva al albiceleste. La buena racha se extendió tras un empate ante Colombia, una victoria ante Bolivia y un empate ante Uruguay, pero después de esto perdieron de locales ante Chile y luego en Lima, Perú la venció. Finalizó la primera vuelta venciendo de visita a Paraguay por 2 goles. La segunda vuelta inició con un empate ante Ecuador, pero cayó goleada ante Argentina en la siguiente fecha. Venezuela se recuperó venciendo por la mínima a la selección Colombia, pero pinchó tras empatar a un gol ante Bolivia en los últimos minutos. Era la fecha 13 y Venezuela se encontraba quinta, es decir, en puesto de repechaje, y la fecha 14 la situaba en un duelo ante un rival directo como lo era Uruguay. El gol de Cavani fue suficiente para que los charrúas ganaran y la Vinotinto caía a la sexta posición. Después fue goleada por Chile, pero la victoria por 3-2 ante Perú la dejaba con vida para la última fecha de ellos. Era la fecha 17, la última de Venezuela y la penúltima para el resto. Como solo jugaban 9 selecciones porque Brasil era anfitriona y no jugó esa eliminatoria, una selección debía descansar por fecha, y justamente Venezuela tenía que descansar en la última fecha, la fecha 18. Para soñar con el repechaje debían vencer a Paraguay y que Uruguay en la fecha final cayera, pero no pasó ni lo uno ni lo otro. El empate contra los guaraníes le quitó cualquier chance y además Uruguay ganó en la última fecha. Quedó a 5 puntos del quinto lugar, ubicada en el sexto, su mejor eliminatoria. La eliminación de Burkina Faso es tristísima, ya que un solo gol la dejó fuera. Hablé de esta historia hace unos cuantos videos, si quieren ver más detalles de ella, dejo el link acá arriba. Aún así se las contaré resumidamente. Arrancó perdiendo ante el Congo por escritorio, y Gabón la venció por la mínima diferencia, pero se recompuso, goleando por 4-0 al Níger, y por la mínima de visita le ganó esta misma. También le ganó por un gol de visita al Congo y por 1-0 a Gabón de locales. Con 12 puntos avanzaron a la tercera fase en un ida y vuelta, que definiría al clasificado al Mundial. En la ida los burkineses lograron ganarle 3-2 a los argelinos, y lo estaban logrando, tenían ventaja para la vuelta, pero en el partido de vuelta en territorio argelino, el dueño de casa ganó por 1-0, y pese a que empataron en el global, el ítem de gol de visita le dio el pase al Mundial a Argelia, y Burkina Faso se quedó perdiendo por un solo gol. Cabo Verde había llegado a la tercera ronda de la CAF, que es como un repechaje interno de África, pero le quitaron esa oportunidad. Iniciaron mal ya que perdieron por 2-1 ante Sierra Leona, y su situación empeoró perdiendo de locales ante Túnez. Se arregló el panorama gracias a ganar por escritorios en los 2 juegos ante Guinea Ecuatorial, y mejor para ellos ya que en el primer juego ante ellos habían perdido, pero en el segundo sí que lo habían ganado. De todas formas ambos partidos se los dieron como un 3-0. Por fin vino una victoria legítima ante Sierra Leona por la mínima, y venció a Túnez en la fecha final, yendo como líder a la tercera ronda. Pero 5 días después de esa victoria, la CAF, o sea la Confederación Africana, la anuló, y pues entonces quedaron eliminados. El partido se lo dieron como ganado a Túnez por 3-0, y Túnez avanzó de ronda. Sí, eso fue lo que pasó. Si quieren saber más del porqué de esta situación, pueden ver el video que hice sobre esta eliminatoria caboverdiana. Los etíopes lograron llegar a la ronda final de África, y esto lo pudieron hacer primero, pasando la primera ronda ante Somalia, empatando sin goles en la ida y en la vuelta goleándolos por 5-0. Ya en la segunda ronda, iniciaron empatando a un gol ante Sudáfrica. Vinieron las victorias ante la República Centroafricana, y también vencieron a la selección de Botsuana, pero por escritorio cayeron ante Botsuana, tras ellos alinear a un jugador inelegible, por lo cual su invicto se acababa. Pero Etiopía recompuso su camino, venciendo por 2-1 a la anterior organizadora del Mundial, y bajo el mismo marcador de visita quedó ante los centroafricanos, por lo cual avanzó a tercera ronda con 13 puntos. Ante Nigeria, en la ida arrancaron ganando con el gol de Acefa, pero Nigeria le dio la vuelta al marcador ganando por 1-2. En la vuelta los nigerianos
coreanos se impusieron en su casa por 2-0 y dejaron fuera a Etiopía. Los panameños pudieron tener revancha logrando ir al mundial siguiente, en Rusia 2018, pero su eliminación a Brasil 2014 fue increíble. Arrancaron en la segunda ronda, ganando sus 4 juegos ante Nicaragua de visita, ante Dominica de visita y de local ante estas mismas 2, logrando pasar con 12 puntos a la tercera ronda. Ahí venció a Honduras de visita, luego le ganó por la mínima a Cuba, pero perdió ante Canadá. Tuvo revancha venciéndola por 2-0 y finalizó el grupo empatando sin goles ante Honduras y empatando 1 ante Cuba, yendo con 11 puntos al hexagonal final de la CONCACAF. Dentro de él empataron a 2 goles ante Costa Rica y a 1 ante Jamaica. Derrotaron por 2-0 a Honduras y empataron sin goles ante México. Vinieron 2 derrotas seguidas por 2-0, primero ante Estados Unidos y luego ante Costa Rica. Después empataron sin goles ante Jamaica y a 2 ante Honduras. Perdió ante México. En la última fecha estaba venciendo por 2-1 a los Estados Unidos y con eso se estaba clasificando a la repesca, ya que México perdía contra Costa Rica y por esa razón Panamá le estaba quitando el puesto al Tri. Pero al minuto 92, Estados Unidos empató con un gol de Susi y al 93 le dieron la vuelta con el golazo de Johansson. Panamá terminó perdiendo 2-3, perdió el puesto del repechaje y México de milagro lo alcanzó y clasificó al Mundial de 2014. Islandia fue la sorpresa en la Eurocopa del 2016 y clasificando al Mundial de 2018, pero ¿sabían ustedes que Islandia pudo haber sorprendido antes ya que alcanzó la repesca interna de la UEFA? Los vikingos iniciaron venciendo por 2-0 a Noruega, pero cayó por la mínima ante Chipre. Vencieron en los minutos finales a los albaneses, pero Suiza le ganó en su casa por 2 goles. Venció de visita a Eslovenia por 1-2, pero de locales cayeron ante estos mismos por 2-4. En un verdadero partidazo empató por 4-4 ante los suizos, logrando el empate en los últimos minutos, y cerraron el grupo venciendo por 2-1 a Albania, por 2-0 a Chipre y empatando a 1 ante Noruega. Con 17 puntos accedió al repechaje europeo y en Reykjavik los islandeses sacaron un empate sin goles ante los croatas, pero en Zagreb Croacia se impuso por 2-0, clasificando al Mundial de Brasil e Islandia se quedó bastante cerca de debutar. Montenegro tuvo una buena campaña para 2014, pero se pinchó al final. Y antes de que alguien diga que Montenegro ya fue al Mundial en 2006, recordemos que la selección era Serbia y Montenegro, no Montenegro sola. Que esas estadísticas solo se las dan a Serbia y la mencionada acá es la selección montenegrina de manera independiente, por lo cual vale. Montenegro empezó empatando a 2 goles ante Polonia y luego de visita le metió 6 goles a San Marino y su buena racha se extendió venciendo por la mínima a Ucrania, goleando por 3-0 a la Serenísima, venciendo por un gol de visita a Moldavia y empatando por 1-1 ante Inglaterra. Se encontraba líder e invicta, pero se desinfló. Cayeron goleados en casa por 0-4 ante los ucranianos, luego empataron a 1 ante Polonia y cayeron en sus 2 últimos juegos ante Inglaterra por 4-1 y la más decepcionante de todas, ante Moldavia por 2-5. Quedaron terceros de grupo con 15 puntos a 6 de la repesca, pese a que días antes era la líder invicta. La selección de Armenia también estuvo bastante cerca de ir por lo menos a la repesca rumbo a Brasil 2014. Inició ganándole de visita a Malta por la mínima, pero luego perdió ante Bulgaria por 1-0 e Italia los venció por 1-3 en su casa. El camino no se mejoraba para nada, ya que fueron goleados de locales ante la República Checa por 0-3, y la derrota más decepcionante por la mínima ante Malta en su capital. Pero su camino se recompuso, ya que goleó en Copenhague a Dinamarca por 0-4, y en Praga también le ganó a la República Checa por 1-2. Pero en un duelo importantísimo ante Dinamarca cayeron por la mínima con el gol de Ager de penal, y en Ereván, su capital, le ganaron 2-1 a Bulgaria. Para la última fecha necesitaban ganar y un cruce de resultados. No pudieron ganar, pero le hicieron un partido lo más decente a Italia en Nápoles, ya que empataron por 2-2. Sin embargo, no les alcanzó para ir a la repesca, ya que quedaron a 3 puntos de Dinamarca, quien quedó segunda. Sí, puede ser engañoso ya que quedó penúltima, pero si vemos los puntos, solo había 3 puntos de diferencia entre el quinto lugar al segundo. De todas formas, Dinamarca, pese a quedar segunda, no fue a la repesca, ya que Dinamarca contó con la mala suerte de ser de las segundas de grupo la que peor puntaje tuvo, así que no tuvo acceso a esa segunda ronda.
Ahora nos debemos trasladar de continente y de confederación, ya que nos vamos a Asia para ver las eliminatorias de la AFC, y primero mencionaremos a la selección de Uzbekistán. La selección uzbeca es bastante desconocida, pero la verdad merece más reconocimiento, ya que en muchas ocasiones ha estado a casi nada de clasificar a un mundial, y rumbo a Brasil 2014 tuvieron una clara chance. Arrancaron en la segunda ronda en un ida y vuelta ante la selección de Kirguistán, donde ganaron por 4-0 en casa y por 0-3 de visita. En la tercera ronda venció de visita a Tayikistán, empató a 1 ante Japón, derrotó en Pyongyang a Corea del Norte por la mínima, y en Tashkent, su capital, volvieron a ganarle a los norcoreanos por la mínima. Goleó 3-0 a Tayikistán, y en la ciudad de Toyota, en Japón, vencieron a los nipones por la mínima, pasando con 16 puntos a la cuarta ronda. No comenzaron bien, ya que perdieron ante Irán, empataron a 1 con el Líbano y empataron 2-2 ante Corea del Sur, pero vinieron 3 victorias seguidas, ganándole por la mínima a Qatar, a Irán y al Líbano. Pero en un duelo ante un rival directo como los surcoreanos, perdieron por la mínima. En la última fecha tenían que aprovechar el papayazo que les dejó Corea del Sur, ya que estos estaban perdiendo ante Irán, y entonces Uzbekistán, para clasificar, debía meterle muchos goles a Qatar, y lo hicieron. Ganaron 5-1, pero no les alcanzó. Si hubieran metido un gol o incluso 2 más y no se hubieran dejado marcar un gol, lo habrían logrado, pero aún había una chance más, ya que como quedó tercera, debía jugar ante la otra tercera del otro grupo en la quinta ronda, y la ganadora accedía al repechaje intercontinental. Su rival fue Jordania, de la cual hablaremos en el último caso, donde tanto en la ida como en la vuelta empataron a un gol, yendo a penales donde Uzbekistán fue derrotada, y así acabó su travesía. Y como lo acabo de decir, el último caso es el de Jordania, quien llegó a la repesca intercontinental. Los jordanos iniciaron en la segunda ronda, donde se follaron en la ida a Nepal por 9-0, pero en la vuelta empataron a un gol, pasando obviamente de ronda. En la tercera venció de visita a Irak, de locales a China, y en 2 partidos seguidos a Singapur por 0-3 y por 2-0. Ya con eso tenía su cupo asegurado la cuarta ronda, por lo cual no hubo problemas tras perder ante Irak y ante China en sus 2 últimos partidos de grupo, porque avanzó segunda con 12 puntos. En la siguiente ronda empató a 1 ante los iraquíes y cayó goleada por 6-0 ante la selección japonesa. Se recuperó venciendo por 2-1 a Australia, pero Omán le ganó por 2-1 e Irak los venció por 1-0. Logró vencer por 2-1 a la selección japonesa, y en un duelo con un rival directo como Australia, con el cual igualaba en puntos, perdieron por 4-0. En la última fecha debía ganar y esperar a que Australia perdiera. Jordania le ganó por la mínima a Omán, la cual también estaba en la lucha, pero no sirvió de nada, ya que los Socceroos también ganaron, así que Jordania quedó tercera de grupo con 10 puntos, por lo cual tuvo que ir a la quinta ronda, donde se enfrentó a la recién mencionada Uzbekistán, donde, como dije, tanto en la ida jugada en Amán como en la vuelta en Tashkent quedaron 1-1, y los penales dieron el pase a la repesca intercontinental a los jordanos. Pero el rival de aquella fase era Uruguay, quien llegó ahí tras quitarle el cupo a Venezuela, la cual vimos en el primer puesto. Todo está entrelazado. En la ida en Jordania, los uruguayos golearon por 0-5, por lo cual ya estaba todo prácticamente decidido, así que Jordania solo quería acabar esto con honor, y lo hizo, ya que en Montevideo empataron sin goles. Y como no, Uruguay clasificó y Jordania quedó fuera. Y bueno amigos, con esto terminamos este video. Estos fueron los 10 casos que seleccioné, de selecciones que casi logran clasificar a Brasil 2014, o llegar a alguna repesca. ¿Cuáles de estos casos conocían? ¿Cuáles les impactó? ¿Cuáles de pronto les dolió que aquella selección no lograra clasificar? Leeré sus comentarios. Debo recordarles a algunas personas que estos casos son de selecciones que casi debutan, no de que casi van, ¿ok? O sea, que casi logran clasificar por primera vez en ese mundial. En fin, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para ver más cosas sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de cosas colombianas si les interesa. Recuerden seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook y Twitter para ver cosas externas al canal y contactarme, como también lo pueden hacer a través de mi email. Todos los links estarán en la descripción del video. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide Cris 5.